Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Estamos en este gran tema que es la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios en la Biblia? Y ya estamos en el cuarto sermón. Hemos aprendido a recuperar la memoria. La misión de Dios es su propia gloria, lo hemos visto en Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos estado aprendiendo del Evangelio de la gloria de Cristo, cómo hemos visto la gloria de Dios como una soga donde colgamos Dios, hombre, Cristo, respuesta, es decir, el arrepentimiento también. Y el domingo pasado vimos el plan de Dios para proclamar su gloria, para hacer conocida su gloria. Y hemos visto que esto es la gran comisión, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, proclamar entre las naciones su gloria. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y hoy queremos ver el evangelismo para la gloria de Dios. ¿Cómo evangelizamos para la gloria de Dios? ¿Cómo se ve la misión de Dios en la vida cotidiana? Es decir, prácticamente lo que hemos hecho es ir desde lo general a lo particular. Lo general es la gloria de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque Dios es un Dios que no acaba desde la eternidad y hasta la eternidad. Su gloria es exactamente igual porque es su atributo. Esto es lo general. Pero hemos ido achicando el espacio porque sabemos que los pecadores son salvados para la gloria de Dios. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a este entendimiento de recuperar la memoria, de ver que Dios en su evangelio es para su gloria, de recordar que Dios tiene un plan para hacer conocida esta su gloria y que en ese plan estamos incluidos las personas que somos redimidas, pero después, ¿cómo llegamos a practicar esto? ¿Cómo se ve esto? De lo general a lo particular. Porque si la misión de Dios es su propia gloria y Dios disfruta en hacer conocida su gloria al hombre, es decir, disfruta de ver que los seres humanos, cuando son transformados por el Evangelio, adoran a Dios y tienen gracia, tienen gozo, tienen satisfacción. Dios disfruta de ver eso. Es como el momento en que la persona ve este gran paisaje montañoso o como sea y disfruta de eso. Y como si el paisaje dijera, ¿cómo me gozo de que disfruten de lo que les puedo dar? Así es que Dios disfruta de compartir su propia gloria. Y su plan de la gran comisión, entonces, es a través de eso que Él hace conocido su gloria. Pero entonces, naturalmente, nosotros necesitamos entender cómo esto se lleva a cabo de forma particular, no de forma general. Y quiero decirle que no estamos hablando de una idea nueva, que el pastor va a hablar ahora de evangelismo, algo nuevo. Pues hace años salió el evangelismo explosivo, ¿se acuerdan? Y todo este tipo de cosas, parece que es un nuevo método. No estoy hablando de algo nuevo. Lo que sí estoy tratando de hacer es que nos pongamos los lentes de la Escritura y podamos afinar un poco más la vista y podamos tener un poco más de comprensión. Me acuerdo de ese himno que dice, Iglesia de Cristo sacude el sopor, que nos sacudamos y realmente podamos ver, porque no es nada nuevo lo que estoy compartiendo, lo han compartido teólogos, pastores, y realmente es disfrutar de la gloria de Dios. Podamos ver con ojos nuevos cómo se ve la gloria de Dios y que la gloria de Dios, escuchen, la gloria de Dios y no la salvación del hombre es el punto principal. En otro momento hubiéramos pensado que eso es, ¿qué estamos diciendo? Una falsa doctrina. ¿Cómo que la salvación de los hombres no es lo principal? ¿No vino Cristo al mundo para salvar a los pecadores? Sí, pero cuando Cristo vino, dice la Escritura, dice en Romanos capítulo 3 dice, para justificar, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, la gloria de Dios es lo primero. El holocausto de Levítico capítulo 1 es una ofrenda enteramente quemada para Dios. Después vienen las ofrendas de las cuales los sacerdotes participaban, pero primero a Dios, se entregó a sí mismo el olor fragante a Dios. Primero Dios, y como resultado nosotros podemos ampararnos en esta roca, en este refugio que cantamos recién. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que ver el evangelio de esa forma. Tenemos que ver que la misión de Dios no somos nosotros primero, sino la gloria de Dios.
Amén, claro que sí. Y deseamos ver entonces cómo se propaga la misión de Dios de forma práctica y diaria. Y en la medida que avanzamos ahora en Juan capítulo 4, yo deseo que recordemos que la contemplación de la gloria de Dios es un asunto que no podemos hacer por otros. No podemos contemplar la hermosura de Dios por otras personas, no se traspasa a otros, tiene que ser en forma personal. Porque no podemos producir en otros la respuesta normal y que Dios espera de la observación de su gloria de cada uno, que es ni más ni menos que la adoración. No podemos producir adoración de corazón en otras personas. Solamente podemos llevarles a que observen, pero no vamos a provocar en ellos nada que Dios no haga. Cada vez en la Escritura, no he tenido tiempo ni tampoco era el propósito, pero simplemente cuando la gloria de Dios se aparecía en el Antiguo Testamento, la gente se postraba y adoraba. Ese es el resultado normal. Se aparecía el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y descubrían que era el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Manoa y su esposa, y adoraron a Dios. Gedeón adoró a Dios. Cada vez que la gloria de Dios aparecía, el pueblo adoraba. Nosotros tenemos que hacer esto, pero la adoración no es simplemente postrarnos y cantar. Eso es alabanza, pero la adoración es un estilo de vida. Es una transformación de vida. Es una llenura de algo que alguien estaba vacío, no tenía, y eso es lo que vamos a ver en la mujer samaritana en esta mañana. La adoración es una contemplación de la gloria de Dios. Y el texto de hoy es particularmente práctico para mostrar esto. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, evangelizar para la gloria de Dios? Así que me acompañan, vamos a ver en primer lugar la adoración en la vida cotidiana. Vamos a leer Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vamos a ir viendo por partes para aprovechar bien el tiempo. Porque vamos a leer un poquito más para el contexto aquí, estos próximos versículos. Vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Allí sí tenemos una pausa en nuestra lectura. Adoración en la vida cotidiana. Yo no quiero que perdamos de vista que el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana le está enseñando una lección particular a los discípulos. Hay una lección particular a los discípulos, porque no podemos sacar de su contexto este pasaje. Jesús está con sus discípulos, ya está con sus discípulos, llega a Samaria. De hecho, Jesús ya estuvo en Jerusalén, estuvo en Judea y ahora está en Samaria. Nos hace acordar Hechos capítulo 1. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya ahora está en Samaria. En Jerusalén lo rechazaron, pero ahora está en Samaria, ciudad donde, vamos a ver, no eran judíos, sino que eran rechazados. Pero Él está enseñando a sus discípulos, le va a mostrar una lección objetiva de cómo el Padre busca adoradores, es decir, personas que contemplan la gloria de Dios. ¿Cómo es que lo hace esto? Es evangelismo, pero es para la gloria de Dios. Lo primero que notamos es que esto no ocurre en un contexto de un tipo de élite o una circunstancia sublime, particular, extraordinaria,
épica o extravagante. Esto ocurre junto a un pozo en la vida cotidiana a cierta hora del día donde hacía mucho calor. Eso ocurre en la vida cotidiana. Si la lección que vamos a tener del mayor evangelista, que es el Señor Jesucristo, es una lección que ocurre en la vida cotidiana, es una lección para los discípulos y para nosotros, y es una lección de cómo se evangeliza para la gloria de Dios, y no ocurre en un contexto de ángeles, en un contexto de abrir el Mar Rojo, no ocurre en una alimentación de 5.000 o 6.000 personas, ocurre con una sola persona, en un lugar apartado, en un momento del día difícil, cansado, con sed. Es un aspecto de la vida cotidiana. Y ocurre en Samaria. Claro, leemos allí y el que no tiene un poco de contexto histórico, no está muy familiarizado con el Antiguo Testamento, con todo lo que significa históricamente esto, puede estar diciendo, pero ¿por qué no se tratan entre sí los judíos y los samaritanos? ¿Qué tiene el evangelista? ¿Por qué está diciendo le era necesario pasar por Samaria? ¿Qué tiene Samaria que está como llamando la atención en el texto? Bueno, antes de conocer a esta mujer que acude al pozo, nosotros necesitamos entender un poco el contexto histórico y rápidamente de quién eran los samaritanos. Los samaritanos eran el resto de los judíos del norte que se habían casado con extranjeros después de que los nobles habían sido llevados cautivos en el reino del norte, en Israel, por ahí en el año 729 a.C. Es decir, 729 años antes de Cristo, habían sido llevados cautivos, algunos volvieron, judíos, se casaron con las personas que estaban allí y comenzaron a tener un culto diferente al que había tenido Israel de acuerdo a la ley de Moisés. Construyeron su propio altar en el monte Gerizim. ¿Se acuerda cuando estudiamos Josué? El monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim era el monte de las bendiciones y el monte Ebal era el monte de las maldiciones. Ellos construyeron su propio altar, rechazaron todo el Antiguo Testamento, solamente aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, con cierta versión que ellos tenían de este Pentateuco, y por supuesto esto produjo una animosidad, una confrontación entre los judíos y los samaritanos, que duró por mucho tiempo. Eran desechados los samaritanos, eran personas rechazadas. Los judíos, si iban del norte al sur a Jerusalén, o del sur al norte, ellos se desviaban, no pasaban por Samaria. Trataban de evitar esto, porque era una inmundicia hacer esto. Eran rechazados los samaritanos. No voy a detenerme mucho en esto, pero simplemente quiero decir que el evangelismo está hecho para la gloria de Dios en lugares de vida cotidiana y quizá en situaciones que nosotros no nos parecen prácticas, no nos parecen adecuadas, no nos parecen agradables. Pero esto es parte de la vida cotidiana. Porque vamos a encontrar situaciones, circunstancias de personas que están en situaciones morales comprometidas, personas en situaciones de enfermedad difícil, personas con situaciones de angustia, de enojo, personas con situaciones de problemáticas con sus vecinos, en su trabajo, situaciones familiares de todo tipo, personas desagradables en su forma de hablar. Pero son las personas en la vida cotidiana, es el carnicero con que nos encontramos, es el vecino de la otra cuadra, es la persona en el colectivo, en el viaje o en el Uber, bueno, acá no hay Uber, donde sea, pero es la persona con quien tratamos, compañero de trabajo, compañero de clase, personas que vienen a nuestro negocio a comprar, que vemos con un montón de conflictos y pensamos, no. Me gustaría estar en ese lugar donde la gente se convierte en todo esto y se sienta en una plaza y le habla el Evangelio y le abre la Biblia y está interesado. Pero no es así. No es así. Y gracias a Dios que Jesucristo es el mejor ejemplo. Porque Él se enfrenta a una situación de la vida cotidiana. Nosotros tenemos que ver que el Evangelio, Dios es glorificado en la vida cotidiana. No es que no queremos que pase aquí un domingo. Claro que deseamos que Dios sea glorificado y predicamos el Evangelio. Pero esto es una hora. Es una hora. Después estamos toda la semana y hemos escuchado esto muchas veces.
En los contextos más simples, si nos pusiéramos a charlar, decir, mira, yo tengo este vecino, yo tengo esta persona, yo me encontré con esta situación, en el trabajo, una charla, una conversión. ¿Cuántas, no es cierto? ¿Cuántas experiencias distintas tenemos? Me he hecho débil a los débiles, dice el apóstol Pablo, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Me he hecho a todos de todo. No era fácil, pero era lo que Pablo hizo. Se adaptó a cada necesidad para llegar a las personas en la vida cotidiana. Y pueden verlo, el apóstol Pablo lo dice esto en 1 Corintios 9:22, pero pueden verlo en el libro de los Hechos, cómo Pablo estaba en diferentes circunstancias. Pero esto es adoración en la vida cotidiana. Buscamos adoradores en la vida cotidiana. El evangelismo es así, Para la gloria de Dios, no estemos pensando en una nube que baja del cielo y en el medio de la plaza y Dios habla y la gente se convierte. No, es ir a ver a la persona, charlar, sentarse al lado. Bien, la segunda cosa que quiero que observen en el pasaje es cómo despertar desconcierto por la adoración. Cómo desconcertar a una persona y despertarla con un desconcertadamente hacia la adoración. Versículos 7 al 12, ya hemos leído hasta el versículo 10. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, y tú le pedirías y él te daría agua viva. Observen lo que dice esta mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Miren las preguntas. Jesús está creando en esta mujer un desconcierto, le está cambiando su manera de pensar, la está desconcertando completamente. Pero lo más notable es observar cómo rápidamente Jesús comienza a subir el tono de su conversación. ¿Cómo comienza a subir el tono de la conversación? Está creando este desconcierto en la mujer para derivar la conversación a la verdadera adoración. Sabe lo que está haciendo, pero lo que quiere hacer es derivar. Él está buscando lo mismo que el Padre, está buscando adoradores y quiere desconcertar con su charla, con su conversación a esta mujer para que llegue a ser una adoradora de Dios. Lo que quiero decir es que para la mujer la conversación giraba en torno del agua. Y en este sentido fue que ella hizo una comparación entre Jesús y Jacob. Pues Jacob había dado este pozo para que beban, ya del patriarca había dado este pozo, está en el libro de Génesis. Y Jesús aprovecha esta conversación del agua, del pozo, para poder desconcertarla. Ella dice, acá este pozo va a volver a tener sed, pero yo te doy agua que no va a tener sed jamás. ¡Epa! Y ella tenía varias preguntas al mismo tiempo. Traten de observar ahí. Observen. ¿Cómo tú siendo judío me das de beber, siendo yo mujer samaritana? ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso sos mayor que nuestro padre Jacob? Tiene un montón de preguntas, o sea, ya está preguntando la mujer. Y eso es lo que Jesús logró. Y este es un punto donde Jesús está mostrando una profunda sabiduría y compasión por la mujer, porque está queriendo encontrar y lograr un adorador para la gloria de Dios, y va a hacer lo que sea, porque el que gana almas es sabio. Está concentrado en esto. Es porque le habla a ella en el mismo nivel de su inquietud. Ella habla del agua y él habla del agua. Ella habla del agua y él habla del agua. Ella habla de cómo estamos en este país y él habla de cómo estamos en este país. Ella habla de lo difícil, la enfermedad que está sufriendo con su marido o en su vida, y él le habla de esta enfermedad difícil que está sufriendo con su marido o con su vida. O sea, se pone a la par de la conversación, pero sube un poquito para crear un desconcierto. Le tira una idea allí que hace que la mujer dice, ¿estamos hablando de lo mismo o qué me estás ofreciendo? Y yo creo que con mucha frecuencia nosotros, hermanos, desaprovechamos la oportunidad de llevar a alguien a ser un adorador de Dios. Porque en vez de concentrarnos en
quiero llevarlo al mirador para que vea este paisaje. Empezamos a mirar este árbol de acá, empezamos a mirar que acá hay un pozo, empezamos a mirar que acá hay un negocio. Me explico, las imágenes, empezamos a perder de vista y yo quiero llevarlo a esto. Está lindo este paisaje, sí, pero no sabés que yo tengo para mostrarte. ¿En serio? Sí, hay algo mucho mejor que esto. Porque nosotros dejamos de buscar un adorador de la gloria de Dios y comenzamos a centrarnos en que lo más importante es esa persona. Es decir, perdemos de vista la cuerda de la gloria de Dios, la perdemos de vista, empezamos a concentrarnos en esto solamente, perdemos esto de vista y comenzamos a decir un montón de cosas, comenzamos a dar explicaciones teológicas, sí, porque el Cristo es Dios, sí, el Cristo es Dios. Ah, no, pero yo escuché, pero mirá, sí, los testigos de Jehová dicen que no es Dios, y empezamos a dar cuestiones teológicas y perdemos de vista, lo perdemos, pues pensamos que si no le decimos eso no va a entender el resto. Cristo nos da una lección que nos sopapea. ¿Qué está enseñando aquí Cristo? Le está hablando del agua. Pero está diciendo, pero él era Cristo. Sí, era Cristo, pero se despojó de su gloria, dice la Escritura. Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humillación, el despojo de Cristo significó que él se tomó una naturaleza humana, una forma humana. Ese es el despojo de Cristo, no es que se sacó algo, se puso algo. Parece contradictorio. Y eso que se puso él es justamente en la vida cotidiana para enseñarnos a nosotros. Usó un lenguaje tan bien calculado que abrió la imaginación de la mujer. No estoy hablando de que nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que leer mucha teología. Está bien, podemos leer teología, hace bien. Pero no, Cristo fue muy calculador. Llevó la imaginación de esta mujer que comenzó a hacer preguntas, comenzó a tener un mayor desconcierto. ¿Cómo que? ¿De dónde? El pozo es hondo. ¿Cómo haces para sacarla? Dice que sos mayor que nuestro padre. No entiendo, ¿qué me estás hablando? Y la razón de esto, yo creo, es porque Jesús quería introducir el tema del don de Dios y de su propia identidad. Porque esta era algo infinitamente superior, diametralmente opuesto a lo que esta mujer estaba pensando y lo que pudiera ella ofrecerle a él. Cristo está introduciendo el tema del don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Observen, hay diferencias entre los estudiosos, hay diferencias sobre a qué se refiere el don de Dios. La mayoría de las personas lee y dice, es el Espíritu Santo, porque el agua, Juan capítulo 7, habla del agua, también una fuente, etcétera, etcétera. Y no digo que no, hay una relación a esto. También puede ser que el don de Dios son todas las virtudes de gracia, son todas las riquezas de gracia que Él nos da. También es un don de Dios. La realidad es que la palabra dorean, que es la palabra gracia, don aquí, aparece una sola vez en Juan. Pablo la utiliza en el libro de Romanos y en 2 Corintios capítulo 9 para referirse al Señor Jesucristo. En Romanos 5, 15 y 17 y 2 Corintios 9, 15, el apóstol Pablo dice que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Y está hablando del Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 5 dice, 2 Corintios 9, 15 dice, gracias a Dios por su don inefable, que es el Señor Jesucristo. Bien, es un contexto un poco más amplio, no podemos tomar esos textos y decir que se aplican aquí, pero tampoco es incorrecto pensar. Porque puede ser también que pensemos el don de Dios y quién es el que te dice como que Cristo estuviera hablando de una forma redundante, ¿no es cierto? Pero la realidad es que es algo que proviene de Dios. Lo que está buscando Jesús y es lo que nos interesa es que la voluntad de la mujer sea atraída naturalmente hacia su necesidad. Eso es lo que está buscando. Observen lo que dice. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y Él te daría. No podés dártelo a vos mismo, pero vos le podés pedir. Cristo está buscando que el corazón de esta mujer sea quebrantado voluntariamente, el arrepentimiento sea quebrantado para que vea su necesidad.
Cuando nosotros apuramos la conversación para que la persona siente una necesidad que no tiene, es como hacerle comer a alguien que está lleno del estómago, que no tiene sed, hacerle tomar 1 litro de agua. No tiene sed. Y Cristo está provocando la sed en esta mujer. Tú le pedirías. Es decir, ella no está solicitando lo que más necesita. Ella está buscando agua de abajo y Cristo quiere traerle agua de arriba. Ella quiere un pozo y Cristo quiere darle una fuente. No ve su necesidad. Las personas no ven su necesidad. ¿Sabe? Cuando hablamos con las personas de Cristo, y vamos a ver en un momento cómo que tenemos que seguir provocando este interés, pero las personas no ven su necesidad. Nosotros no veíamos nuestra necesidad de un Salvador. No lo veíamos. Y Cristo no fuerza esto. Yo cada vez que, no lo escucho muy a menudo, pero a veces lo escucho, de las personas que están hablando de los que se convirtieron, algo dice sí, y nos juntamos y todos hicieron la oración. Hizo la oración. ¿Y qué es hacer la oración? Cuando una persona no tiene sed, pero mi hermano, yo lo he hecho, pero ¿que realmente querés recibir a Cristo? ¿Querés que oremos juntos? ¿Querés orar? Vos repetís detrás de mí. Desastre, Señor, perdón. Como si Dios necesitara, bueno, ahora es tu parte para que esta persona se convierta. No, tú le pedirías. Es una lección importante de cara a la transformación de almas que van a dar la gloria a Dios en verdad, en verdad. Es realmente que nosotros necesitamos desconcertar a las personas trabajando al nivel de su necesidad. Hay algo mejor que esto. Observen ahora, en tercer lugar, cómo Jesús provoca sed de adoración. Versículos 13 al 20. Observen cómo Jesús provoca sed de adoración. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella sigue pensando de abajo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora sí que estamos en un lugar donde esta mujer dice: algo está pasando acá. Está provocando sed de adoración. Jesús habla en términos absolutos y enfáticos. A partir del versículo 13, el Jesús habla con términos de convicción definitivamente únicos. ¿Por qué? Yo creo que este es un punto importantísimo, hermanos. En nuestra búsqueda de adoradores de la gloria de Dios, en nuestro evangelismo para la gloria de Dios, creo que es un punto que me gusta notar de nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque quizá tenemos un evangelismo que no desconcierta acerca de algo que es único. Le hablamos a la persona y resulta que lo que les decimos no es diferente a lo que puede decirle cualquier otra religión a la persona. Un mormón, un testigo de Jehová, cualquier otra religión del mundo que le diga, no parece que tiene una serie de lista de cosas, y la Biblia y todo esto. Pero observen que Cristo compara sin ningún tipo de duda, y aquí está la lección. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero ahora viene el dogmatismo de Cristo. Pero el que bebiere del agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta convicción con la que Cristo habla, esta certeza con la que Cristo habla, esta forma enfática, esta forma absoluta, esta
forma que descarta cualquier otra opción para satisfacer la necesidad del hombre, es lo que nosotros no tenemos muchas veces, la mayoría de las veces cuando evangelizamos. Es decir, la falta de convicción en lo que predicamos. ¿Por qué? Porque este es el reflejo de la pérdida de nuestra memoria. No tenemos capacidad para comunicarles a otros lo hermoso que es pararnos en el mirador del Nahuel Huapi me dijo, así se dice, y decir, mirá lo que es esto. Ya perdimos eso porque pasamos tantas veces por ahí que lo único que tenemos para decirle es, mirá, te voy a llevar a un lugar que se ve bárbaro de ahí. ¿Se dan cuenta cómo bajamos el nivel porque tenemos familiaridad? Nos acostumbramos a lo familiar y entonces empezamos a presentar el Evangelio como una alternativa, no como la única solución posible. Y hay una gran diferencia entre la pastilla azul y la pastilla roja. Hay una gran diferencia. Me tomo la azul o me tomo la roja, me tomo la azul o me tomo... Una te mata, otra te da vida. ¿Qué hacemos? Y bueno, fíjate vos. El Evangelio no es una alternativa. Es una alternativa en el sentido que es la única, pero es la única solución. La gente no va a tener perdón de pecados, ni salvación, ni gozo en su alma, ni va a ser un adorador de Dios verdaderamente, a menos que nosotros le digamos esto: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué se creen los evangélicos en esto? Me creo lo que la Biblia dice. Me creo que la ley de la gravedad no es la opción de que si camino en el vacío, puede ser que yo me caiga al vacío o no. No, ¿me entienden? Te vas a matar porque la ley de la gravedad es absoluta. Y el Evangelio es absoluto. Si no crees en Cristo te vas a morir y vas a ir condenación al infierno. Si no crees en Cristo nunca vas a ver la gloria de Dios. Porque sos pecador y estás destituido de la gloria de Dios. No lo vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Rebobinemos las conversaciones de Jesús. Y no le dice, si no nacieres de nuevo no puedes entrar al cielo. Si no nacieres de nuevo no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Pedro lo dice en 2 Pedro capítulo 1. Le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dejemos de pensar en la idea de estoy en el cielo en la calle de oro. Vamos a ver la gloria de Dios. Esto es lo que pasa, no les presentamos a la gente este evangelio glorioso, no les presentamos la imagen de un Dios glorioso porque nos acostumbramos a esto. Dejamos de verlo. Leemos nuestro devocional y leemos la Biblia todos los días. Y avanzamos, y hoy leí esta mañana que David le cortó el manto, el borde del manto a Saúl y estaba compungido, etcétera, etcétera. Estaba en nuestra decisión y necesito la ayuda de otros para que me despierten a ver qué realmente estaba pasando. ¿Voy a ser rey así o no voy a ser rey así? ¿Será que este es el momento para ser rey? ¿Será que no será el momento para ser rey? ¿Se acuerdan? A Jesús le pasó lo mismo. Me fui por las ramas. A Jesús le pasó lo mismo en la tentación. Todos estos reinos te daré. No, ya me los dio el Padre. No voy a escogerlos de otra forma. ¿Se dan cuenta? Leemos la Escritura y no vemos la gloria de Dios. No vemos al Dios glorioso. Perdemos de vista esto. Y cuando vamos a comunicarle a otros, le decimos simplemente que en el kilómetro tanto, no sé qué kilómetro es, está el mirador del Nahuel Huapi. Ahí podés mirar todo esto. Y ya está, ni lo acompañamos. No provocamos sed. Es como si creyéramos que la persona tiene que probar con Jesús. ¿Querés probar con Jesús? Hay gente que habla así. ¿Querés probar con el Evangelio? ¿Por qué no probás yendo a la iglesia? ¿Cómo que probar yendo a la iglesia? Y miren, esto va a pasar ahora. Miren lo que le dice Jesús a la mujer. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí encontramos la persona con depresión, angustiada, cargada con medicamentos, encontramos la persona en drogas, encontramos la persona en enfermedad, y si le digo que si cree en Cristo va a estar bien, y si la cosa no cambia, ese es un horror. Yo no soy llamado a cambiar la forma de pensar de la gente, yo soy llamado a decirle, mirá, acá. Cristo te salva, pero si yo voy me va a pasar, no sé lo que te va a pasar, lo que te digo es que Cristo te salva.
Cristo es la gloria de Dios. Él lo prometió. Este es el evangelio que tenés que escuchar. Es decir, me encanta esto, ¿eh? Será en él una fuente que salte para vida eterna. Esto es certeza absoluta, tal y como imaginamos que es imposible que alguien no se maraville si lo llevamos por primera vez a observar un maravilloso paisaje de un mirador. Es imposible que si la primera vez que vivió toda la vida en medio del campo y nunca vio otra cosa, que lo llevamos y lo ponemos en un mirador, que pensamos que el hombre va a decir, qué lindo, mira qué interesante, tiene un poco más alto que donde yo vivo. No va a pasar eso. Nosotros sabemos que va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? ¡Wow! Es imposible que cuando la persona abraza a Cristo, cuando la persona ve al Cristo glorioso, no se maraville de lo que Cristo hace en su vida. No presentamos el Cristo del folletito. No presentamos el Cristo de Spurgeon. Presentamos el Cristo de la Biblia, como la Biblia lo enseña. Él es Salvador. Él es Salvador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él se deleita en misericordia. No importa lo que haya vivido toda su vida, no importa la profundidad de oscuridad en que haya vivido toda su vida, Él es la luz del mundo y Él disfruta en salvar a los pecadores y llevarlos a ver su gloria. Entonces, quiero decir que algo así que está haciendo Cristo por la gracia de Dios provoca esta sed de adoración, aunque no sepan qué es. Esta necesidad existe. Esta necesidad existe. La persona empieza a ver que tiene una necesidad porque lo dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Dios puso eternidad. Dice el filósofo y teólogo del siglo XVII o XVII, Blaise Pascal, dijo, eso lo dijo Salomón, dice, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios y hecho conocido mediante Jesucristo. Me encanta eso. La forma ahí calza justo ese vacío que tiene cada ser humano, tiene forma de Dios. Y la única forma de que lo sea conocido es por medio de Cristo. Vos y yo podemos hablar esta verdad con pasión. Nosotros podemos provocar sed de adoración. Podemos hablar esta verdad con pasión y seguridad por dos razones. Una, porque Dios no miente. Cuando la Biblia dice que Cristo es Salvador, cuando la Biblia dice que Cristo se acerca al pecador y lo salva, Dios no miente. Cuando la Biblia dice que los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, Dios no miente. Cuando la Biblia dice que no hay paz para los impíos, Dios no miente. Cuando la Biblia dice que son enemigos en su mente, Dios no miente. Nosotros no estamos pensando a ver si es verdad en esta persona. Nosotros sabemos y eso nos ayuda a hablar con convicción. Dios no miente, primera razón. La segunda razón es porque todo ser humano está separado de Dios y su pecado lo esclaviza. Dios no miente, puedo hablar con seguridad, puedo provocar sed de adoración, porque Dios no miente. Y en segundo lugar, porque el hombre está en pecado y está esclavizado al pecado. Y en esto es lo que Jesús sabía de la mujer sin duda. Él sabía que esta mujer estaba en falta. Le dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido. 5 maridos tuviste. Bueno, aquí estuvimos con mi esposa que me hizo pensar, tenía razón. Después miré a otros lados. Nosotros decimos, esta mujer adúltera. No hay nada en el texto que diga que es una mujer adúltera. Es raro que haya tenido 5 maridos. No creo que haya sido viuda. Pero generalmente era una mujer que dejaba, ella no se divorciaba, el esposo divorciaba, era samaritana también. Pero la realidad es que si bien no podemos decir que era una mujer adúltera, la realidad es que es una situación moralmente cuestionable, ¿verdad? Porque ahora vivía con alguien que tampoco era su marido. Pero no podemos decir que era una prostituta. Por ahí lo leen en algunos lados y yo no lo encuentro en el texto.
Pero sabía algo de la mujer, Jesús. Y sabía que el camino más rápido al corazón es a través de una herida. Encontrar la herida. El camino más rápido al corazón es a través de una herida. Y Cristo pone, como decimos, el dedo en la llaga. Ya a este punto de la conversación, Cristo, que es profeta, que sabía, pone el dedo en la llaga. Nosotros no podemos ver lo que pasa en la vida de la persona, pero si ya hemos conversado suficiente, sabemos que la persona tiene sed. Y le podemos poner el dedo en la llaga. Porque esta es la forma de llegar. Miren, una de las razones, una de las formas en que la Biblia describe el pecado es la lepra. Y una de las características de la lepra es que la persona leprosa se puede estar quemando y no lo siente. Y eso es lo que hace el pecado. La persona se está hundiendo en desesperación y yendo a la condenación en el infierno y no siente que le está pasando eso. Yo lo tengo que despertar con el Evangelio. Tengo que hacerle ver que tiene sed y que no está adorando a Dios. Cuando digo tengo que hacer, es tengo que presentar la palabra de Dios a través de la Escritura. De eso se trata versículos 16 al 19 que leímos recién. Llama a tu marido, no tengo marido. Y toda esta situación que ella, Señor, me parece que sos profeta, ya estoy en otro área, ya estoy en otra circunstancia. O sea, le provoca a la samaritana un convencimiento, pero no necesariamente una conversión, Tiene un convencimiento, me parece que sos profeta. En la conversación, ahora sí se torna en una conversación teológica. Ahora estamos más parejos, ¿verdad? Ahora estamos llegando a esto. Es decir, hay un poco de teología, pero ¿qué hace la gente lo que hizo esta mujer? Miren, mi Señor, me parece que tú eres profeta. Dicho sea de paso, estoy parafraseando. Nuestros padres adoraron a este monte. Y usted dice que tiene que adorar en Jerusalén, pero que en Jerusalén se debe adorar. Nuestros padres adoraron este monte. Es decir, la mujer ya está bajo convicción, pero empieza una cuestión teológica y empieza diciendo, sí, yo he ido a la iglesia, yo leo la Biblia, oro todas las noches, ¿no? Yo dedico tiempo para esto. Sí, yo creo mucho en Dios. Y bueno, tenemos nuestros pecaditos, pero yo soy una persona religiosa, Y ahí empieza la conversación, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace esta mujer. Una controversia teológica. Bueno, no te desanimes. No te desanimes cuando parece que está llegando la cosa y de repente salen con que siempre fueron creyentes, que siempre fueron a la iglesia y salen con todo esto. No te desanimes, tenés que recordar que la tarea es evangelizar para ver más adoradores de la gloria de Dios. De otra forma de decirlo es que tenemos que tener cuidado con cansarnos rápido de la gente que presenta vidas con argumentos conflictivos. No, pero este está lleno de problemas. Sí, le hablé, pero está lleno de problemas. Pero Jesús usa a una persona llena de problemas, para encontrar adoradores. ¿Qué clase de persona queremos buscar? El dolor que causa la convicción de pecado no es otra cosa que la primera dádiva del agua fresca. La convicción del pecado de esta mujer, ese sentir de incomodidad, no es otra cosa que la primera dádiva de la fuente de agua. Porque el diagnóstico del doctor puede no ser agradable, pero es el primer paso a una recuperación, ¿verdad? Primero tenés que saber lo que tenés. Así que es parte de la solución, el diagnóstico. Pero hay una luz en el horizonte, ahí en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y por eso quiero ver, la última cosa en este mensaje es que es el momento de mostrar la verdadera adoración. Mostrar la verdadera adoración. Versículos 21 al 26. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¡Pum! Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué evangelista, eh! Para la gloria de Dios. La conversación se torna hacia la religión. La mujer, en la controversia, la conversación está hacia la religión, pero la religión externa. Pero está mejor encaminada, porque ya empezó a hablar del templo. Pero externo. Pero ya podemos hablar de lo espiritual. Y Jesús construyó una relación que generó interés y una profunda curiosidad de esta mujer por ver, saber y experimentar lo que se ofrece. Tengo sed. Yo quiero ver, yo quiero saber y yo quiero experimentar lo que me está ofreciendo. Y en su vida sin Cristo, sin Dios, la mujer samaritana se centra en el dónde. Es decir, lo que ella señalaba, que era lo externo. Pero Jesús le señala que lo que importa es el cómo, lo interno, y el quién, lo teológico. No es el dónde, no es el lugar, sino el cómo interno. No es el lugar externo, es el cómo interno y el quién teológico. Versículos 21 y 22. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es el dónde. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es interno y es el lugar, es la persona, es la salvación. El cómo y el quién son mucho más importantes que el dónde. No es la iglesia lo que salva. En la iglesia estamos con el cuerpo. Lo que salva es quién es quien salva. No es la iglesia que salva a una persona, es una persona. Cristo mismo es. Y el cómo es de adentro. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo dice eso en Romanos capítulo 10, en el contexto de los judíos, que dice que tienen ciencia, tienen celo de Dios conforme a ciencia. Tienen conocimiento externo, pero no tienen salvación, porque es del corazón. Jesús está acercándose a su propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito que tiene para cada pecador y que tiene que ser mi propósito también. Un adorador genuino, no uno que hace una oración y profesa conocer a Cristo, que está en la iglesia. Un adorador genuino. Alguien cuya religión no es un lugar. Alguien que cuando se convierte dice, no voy a la iglesia, voy a adorar a Cristo. Es una persona. Y es una persona a la que se adora en espíritu y en verdad. En otras palabras, no es el lugar lo que hace que un acto de culto sea auténtico. La adoración no es un acto externo. Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le enseñaron. La adoración no es un acto externo, es una actitud interna. Y este es un punto importante. Porque en esta sección del 20 al 25, el vocablo adorar, adoración, adoremos, nótenlo,
aparece 11 veces. 11 veces se menciona en estos pocos versículos la palabra adoración o en su conjugación. No se puede pasar por alto esto. Es decir, llegamos al corazón, mostrar la verdadera adoración, llegamos al corazón de una persona, lo que Dios está buscando. No vamos a hacer una exposición detallada de todo esto, pero sin mencionar el punto que detonó la transformación de la mujer samaritana en versículos 24 al 26. Dios es espíritu. Aquí se detona la conversión de la mujer. Aquí llega el momento en que ella se transforma en adoradora. Observen, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Cuando de Cristo sale yo soy, es porque ese es lo que escucho. Soy salvo. Es decir, ¿cómo sabes que soy salvo? Lo vi a Cristo. Algo pasó en mi vida. Pero hiciste la oración. No hice la oración. Es Cristo, Él es el Mesías. Es lo que yo creo. ¿Y vosotros quién decís que sois? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros mismos hemos oído, sabemos y hemos creído que tú eres el Cristo. Esta es la salvación. No sé, estuve en la iglesia, estuve en un lugar, pero me doy cuenta que no es el lugar. No era la iglesia, es una persona. Se predicó de Cristo, de un Salvador. No sé lo que pasó. Lo que pasó es que yo me arrepentí de mis pecados, sentí una carga en mi corazón, le pedí a Dios que me perdonara y quiero adorar a Dios, de verdaderamente al Salvador, es el Señor Jesucristo. Ese es el punto. No necesitamos explicar que Dios es espíritu, ¿verdad? Está claro en la Escritura. Pero quizás sí que los adoradores de Dios lo hacen en espíritu y en verdad. Espíritu con minúscula, Como Jesús le dijo en el capítulo anterior a Nicodemo. Lo que es nacido del espíritu, con mayúscula, espíritu es con minúscula. ¿Él no lo cuenta eso? Eso está de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo pasa en espíritu. El espíritu revive. Ezequiel 37. Profetiza, hijo de hombre. Y los huesos se juntaron y todo eso. Profetiza el espíritu. Y vino el espíritu, se pusieron de pie y huyeron, como un ejército. Vida. Vive. Vive. Ezequiel 16. ¡Vive! Dios sopla aliento de vida a través de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, a los corazones, los transforma, los cambia, les quita el corazón de carne, de corazón de piedra, les da un corazón de carne, los transforma. Es una obra de Dios. Es imposible explicarla, es un nuevo nacimiento, es una regeneración. Por la palabra de Dios. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que nunca viste. Yo soy el que no sabías quién era. Yo soy el Salvador que conocías por cabeza. Pero ahora conoces en espíritu. Yo soy. Ese es el momento en que el adorador se enfrenta por sí mismo a la experiencia maravillosa del paisaje que nunca había visto antes. ¿Fotos? ¿Verlo por fotos? Eso es lo que hice toda la vida. Sí, la foto, lo miro, es igual, parecido, pero no es lo mismo. Y tu fe quizás ha sido una fotografía, La fe de muchas personas es una fotografía. No han visto la gloria de Dios, no son adoradores de Dios, porque no adoran en espíritu y en verdad, solamente adoran en un lugar, en el dónde. Es el corazón. Espíritu y en verdad es el corazón, pero también es la mente, en verdad. ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Está de acuerdo en Juan, al Evangelio de Juan? Si cuando una persona se vuelve un adorador en espíritu, comienza a beber de las Escrituras, porque la Escritura le informa, porque recuerden que el hombre, cuando cambió la gloria de Dios en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, dice la Escritura que su entendimiento se entenebreció. Cuando la persona se convierte, su mente es regenerada, transformados en la renovación de vuestra mente, la mente es regenerada
y comienza a pensar y comienza a desarrollar a través de la Escritura, y algunos son teólogos fabulosos, otros somos cristianos comunes, pero leemos la Escritura y vemos joyas en la palabra de Dios porque empezamos a pensar cuando leemos en la Escritura y adoramos a Dios en espíritu, pero en verdad. Es decir, fuego y luz. Fuego sin luz no sirve para nada. Luz sin fuego no sirve para nada. Fuego y luz. Eso es lo que hace el Evangelio para la gloria de Dios. Transforma pecadores en adoradores de Dios que adoran a Dios en espíritu de corazón, pero en verdad. No son adoradores que tienen la Biblia cerrada y vamos a la iglesia, adoramos a Dios y acá lo que importa es, mucha letra mata y todo esto, pero realmente, no. Es fuego y luz. Es pasión y teología. Es doctrina y práctica. El evangelismo para la gloria de Dios presenta a Cristo de tal forma, hermanos, y ya vamos terminando, que hace que la gente deje todo lo que tiene. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Para ella fue su cántaro, para otros fueron las redes, para otros fue la mesa de los tributos. Pero algo, para otros fue el manto como el Bartimeo. Pero algo deja que marca sus vidas para siempre. La salvación proviene de Dios. El evangelismo para la gloria de Dios hace que la gente descubra a Cristo por sí misma, no forzadamente. Deje su cántaro. En ocasiones Jesús manda a alguien a decir algo, pero es cuando la gente quiere estar con Él. Quiero ir contigo. Jesús le dijo al endemoniado, no, anda a tu casa y contale lo que el Señor ha hecho contigo. Son 4 cosas que compartí, pero yo quiero que, porque el pasaje sigue, y lo que vamos a hacer es, lo voy a leer y quiero mencionar algunas cosas que son muy importantes aquí. Dejó su cántaro, fue a los hombres, versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Rabí, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hay 2 escenas aquí para terminar en estos versículos 30 en adelante. 2 escenas que uno puede notar. Casi que ve a la mujer samaritana hablando. Yo pienso que como que se cruzaron, ¿no? La mujer iba para allá y los discípulos le traían comida y la otra mujer, ¿qué está haciendo? 2 escenas. La mujer samaritana hablando como verdadera adoradora a sus paisanos, sus compatriotas samaritanos, mientras Jesús comienza a desasnar a sus propios discípulos y les enseña cuál es su labor, cuál es su comida, su razón de haber venido, encontrar y salvar adoradores. Y que ellos, una vez que lo entiendan, entren en esta labor. Y ahí entras vos y entro yo también. Que veamos la lección. Mientras tanto,
Ya estamos acá, ahora nos vamos a mirar a la mujer samaritana. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, los samaritanos escuchan a una adoradora que se vuelve una misionera de Cristo inmediatamente. Inmediatamente. Y les habla de tal manera que vuelve a su vida cotidiana, hablando a su gente, y provoca en ellos un gran desconcierto y una sed por adoración. O sea, la historia se repite. Ella es una misionera, va a desconcertar lo suyo porque era una mujer con 5 maridos, ahora no era su marido, y provoca en ellos una sed de adoración. Y les pregunta, porque ella no tiene la práctica de Cristo, les pregunta. En el original no está el no ahí. Nosotros tenemos ¿no será este el Cristo? Porque a veces cuando empezamos con negativa, la pregunta es dice, ¿será este el Cristo? ¿Sabe que para mantener la atención de alguien, dice J.C. Riley, para mantener la atención de alguien que no se duerma, hay que hacerle preguntas? Pues si uno da premisas teológicas todo el tiempo, pero a veces alguna pregunta despierta. Eso es parte de la homilética también, en la enseñanza. Preguntas. ¿Será este el Cristo? Son, pero recontra sencillas las palabras de esta mujer. No entra en una discusión teológica con ellos. Me encanta la evangelización de la samaritana. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque usa 2 palabras. Venid y ved. Venid y ved. No sirve por foto. Tenés que ir a verlo vos. Tenés que ir a verlo vos. Maestro, ¿dónde moras? Venid y ved. Natanael, hemos hallado al Mesías. Ven y ve. Precioso, ¿no? Precioso. Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos fue ya presentado Cristo claramente. Lo vieron. Por la palabra, pero lo vieron. De tal forma lo describió con la Escritura que lo vieron a Cristo. El profeta dijo, Dios a través del profeta, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Lo único que hacemos con el evangelismo para la gloria de Dios es que la gente vea. No les vamos a llevar a ver lo que no nos impresiona a nosotros. Nunca vamos a evangelizar a la gente para la gloria de Dios si no vemos la gloria de Dios a diario por las Escrituras. ¿Por qué evangelizamos, hermanos? ¿Para salvar a la gente? No está mal, por supuesto queremos que la gente sea salva. Pero ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Cuál es la motivación detrás de nuestra evangelización? Vení, quiero que veas este paisaje. No te lo puedo describir. Quiero que veas a Cristo. Y hoy quiero animarte. Puede ser que nunca hayas escuchado el Evangelio. Yo quiero decirte, ve a Cristo y mira a Cristo. Anda a Cristo y mira a Cristo. Cristo es Salvador. Puede ser que hace muchos años has escuchado esto mismo, pero solamente lo has visto en fotografía. Anda a Cristo para ser salvo, perdonado de tus pecados. No me importa todas las clases de escuela dominical que hayas estado en tu vida. No me importa todas las predicaciones que hayas escuchado. Tenés que ver a Cristo. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Solamente lo tuviste en la cabeza, pero no lo tuviste en el corazón. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que creer en Cristo. Tenés que clamar a Dios por salvación y decir, Dios, perdóname
pecador, pecadora como soy, lavame, limpiame, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Tenés que ir a Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Seguí mirando a Cristo hasta que realmente te des cuenta, observes en tu vida que tu sed fue saciada, que dejás el cántaro que tengas en tu vida y te vas corriendo a compartirle a otros, sean compañeros de trabajo, sean familiares o compañeros de estudio. Te vas corriendo a compartirles que algo pasó en tu vida, que encontraste a Cristo. No tenés toda la teología, pero algo pasó en tu vida y Cristo te salvó. Eso es evangelismo para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Oramos. Oh Padre Santo, despierta corazones a través de tu palabra. Despiértanos a nosotros para volver a ver a Cristo glorioso, sublime, y nos postremos en adoración y veamos pecadores postrarse para adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Salva, Señor, envía, por favor, tu enseñanza hoy, como oraba con Mario esta mañana, como dijo Moisés en Deuteronomio, que gotee como rocío la enseñanza, que llegue hasta lo más profundo, de a poco, pero humedeciendo todo el corazón con tu gracia, transformando vidas. Porque el viento sopla donde quiere y oye su sonido. No sabemos ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Tú lo haces, Señor. Confiamos absolutamente en tu palabra. Bendito Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador, oramos. Amén.